Estás escuchando Amigos de los Castillos con Alberto González Castilla de la Asociación Arce en radioviajera.com. Dejamos Loarre y la provincia de Huesca y vamos ahora a la vecina provincia de Zaragoza. Vamos a la localidad de Cadrete, a 15 kilómetros de Zaragoza, donde encontramos un pequeño castillo con una gran historia. El castillo de Cadrete es el típico ejemplo de castillo construido por los musulmanes en España, es decir, construido con tapial y de planta irregular y alargada. Está levantado sobre un cerro de media altura con defensas naturales como son acantilados o barrancos y con una gran torre situada en uno de los extremos del recinto. El castillo de Cadrete fue mandado levantar por Abderramán III en el año 935. El castillo de Cadrete se construyó con el objetivo de servir de apoyo al asedio de Saragusta, la antigua Zaragoza, cuyo gobernador se declaró en rebeldía después de negarse a seguir unas órdenes del califa. Terminada la revuelta, la fortaleza desaparece de las fuentes escritas hasta principios del siglo XIII, momento a partir del cual irá pasando de unos señores feudales a otros hasta caer en manos de los monjes del monasterio de Santa Fe a finales del siglo XIV. Con la expulsión de los moriscos de la corona de Aragón en 1610, comenzará un larguísimo periodo de abandono y deterioro que durará más de 300 años. Una de las partes más reconocibles del castillo de Cadrete es su torre. Es el elemento que mejor resistió a estos 300 años de abandono. Su característica más llamativa es que está formada por una torre de época califal, que a raíz de importantes problemas estructurales tuvo que ser forrada y recrecida por una segunda torre en siglos posteriores para evitar que se viniera abajo. Durante la realización de una cata arqueológica en el foso del castillo de Cadrete se produjo un hallazgo muy especial. Enterrado boca abajo, junto a uno de los muros de la fortaleza, apareció un cilindro de cerámica cubierto por una tapa colocada de tal manera que no se pudiera abrir fácilmente. Gracias a investigaciones posteriores se ha podido saber que en su interior se ocultaba un cuero repujado decorado, de procedencia desconocida y en muy mal estado de conservación. Cuando Abderramán III vino en persona a asediar la ciudad de Saragusta, trajo consigo todo tipo de riquezas. Viendo que el asedio iba para largo, ordenó a uno de sus hombres que enterrara una parte de su tesoro sin decirle a nadie, excepto a él, el lugar que eligió. Cumplido su trabajo, se presentó ante el califa, quien nada más enterarse de dónde escondió el oro, lo mató a sangre fría para que nunca pudiera revelar el secreto. Según cuentan, desde el sótano de la torre parte un pasadizo secreto excavado bajo el castillo que recorre el interior del cerro yendo a parar cerca del río Huerva. La fortaleza de Cadrete fue construida en el borde de un barranco de unos 70 metros de altura, accesible únicamente por el lado sur y adaptado longitudinalmente al cerro sobre el que se asienta perpendicular al curso del río. La fortaleza de Cadrete está dividida en dos recintos claramente diferenciados. El recinto superior es el principal y más antiguo, siendo sus dimensiones aproximadas de unos 45 metros de largo por 25 de ancho, y en él se encuentran las partes más importantes, como son la torre, el patio de armas, el aljibe y la entrada. El recinto inferior es más amplio que el superior. Termina con una barrera de saeteras y sus muros fueron construidos a base de encofrados de argamasa, de yeso, piedras irregulares, cantos de río y tapiales de tierra. La torre, grande y robusta, se encuentra situada en el extremo del recinto que da al acantilado. La planta de la torre es cuadrada, con una altura que superaría los 12 metros. Sus gruesos muros son de piedras de yeso y argamasa, y en el interior de la torre se distribuye en un sótano, 4 plantas y una torre almenada. En la primera planta se encuentra la entrada situada a unos 2 metros de altura, por lo que se debió necesitar una escalera para poder acceder a ella. La tercera planta es la más interesante, pues presenta algo único en los castillos aragoneses y probablemente en toda la península ibérica: un marco de lacerías en yeso que recorre la parte superior de sus paredes.
Las lacerías era un arte decorativo musulmán formado por líneas y estilizaciones vegetales que se enlazaban y combinaban formando figuras geométricas repetidas con forma estrellada y poligonal. Las almenas de la terraza son de argamasa de yeso y las tejas, de forma rectangular, están dispuestas de modo que hay dos más anchas en los extremos y una más delgada entre ellas. En el patio de armas destaca la existencia de un dibujo esquemático que se introdujo en el relleno de uno de sus muros cuando la argamasa aún no había fraguado y que quedó al descubierto al derrumbarse la pared. Detrás del recinto superior, bajo el muro que rodea la torre, se excavó en la roca un foso poco profundo y al otro lado del foso se levantó un gran montículo de tierra con aspecto piramidal, formándose tras él un segundo foso natural. En el sótano se cree que estuvo la mazmorra del castillo. Sus paredes eran de yeso y en una de ellas se conserva un grafito de un perro. El grabado de este habitante singular ha sido aprovechado por la gerencia del castillo para crear el protagonista del cuento Quadrit, el león del castillo, con el objetivo de acercar la historia de la fortaleza a mayores y pequeños de un modo didáctico. El perro convertido a león fue bautizado con el nombre de Quadrit, pasando a convertirse en el alma del castillo que sale de su dibujo cuando suceden hechos importantes. Estás escuchando radioviajera.com.